Bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal Tip Histórico. Recuerda que también me puedes seguir en Facebook e Instagram. Y por favor no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que cada vez que subamos un video te esté llegando una notificación y seas el primero en enterarte. En el día de hoy te voy a explicar por qué razón a los hermanos gemelos o gemelas que nacen unidos por alguna parte de su cuerpo se los conoce como hermanos siameses. Y se debe al caso de Chang y Eng, hermanos gemelos, nacidos unidos por su parte del costado, ¿no es cierto? Nacieron en el año 1811 en un país de Asia llamado Siam, hoy conocido como Tailandia, y de ahí proviene el término siamés, porque estos dos hermanos, que son los primeros en darse a conocer al mundo y que sobrevivieron tantos años, nacieron en Siam en esa época. Sus padres, que eran de origen chino, cuando ellos eran pequeños, los vendieron a un norteamericano, los vendió como esclavos, sus padres los vendieron como esclavos a un norteamericano que no tardó en llevárselos a su tierra natal, Estados Unidos, y subirlos a los escenarios y exhibirlos en los famosos freak shows de esa época. En el contexto de una sociedad tan puritana como los norteamericanos en esa época, la realidad es que no había muchas diversiones. Y pronto en el siglo XIX se extendió la costumbre de los circos mostrando no personas acróbatas como conocemos hoy en día, sino personas que su única condición era haber nacido diferentes. En el caso de los hermanos Chang y Eng, justamente su principal atractivo es que estaban unidos por el costado, entonces los exhibían como dos monstruos. Sin embargo, cuando cumplieron 21 años, decidieron no bajarse de los escenarios, pero sí separarse de su dueño. Entonces, con las entradas, con el dinero recaudado de las entradas de los shows que ellos mismos daban, no tardaron en juntar una importante suma de dinero y de comprar hectáreas de tierra en Carolina del Norte, uno de los estados sureños de Estados Unidos. Tal es así que ellos mismos en pocos años de pasar de ser esclavos pasaron a ser dueños de muchos esclavos. Una vez que se compraron territorio en Carolina del Norte, se casaron con dos hermanas blancas y de esa forma adquirieron la ciudadanía norteamericana. Entre ambos matrimonios llegaron a tener 21 hijos, ¿sí? Así como escuchás. Aparentemente, el hecho de que estuvieran unidos no les impidió tener relaciones íntimas con cada uno de sus esposas y de manera independiente cada uno formar su propia familia. Inclusive cuando se desató la guerra civil norteamericana durante la presidencia de Abraham Lincoln, mandaron a muchos de sus hijos, a los varones mayores, a pelear contra los norteños, es decir, contra los estados del norte que querían implementar su modelo económico industrial y abolir la esclavitud. Por supuesto, a los hermanos Chang y Eng, que se aboliera, que se prohibiera la esclavitud, no les convenía porque tenían un montón de esclavos trabajando en sus tierras agrícolas. Seguramente te estés preguntando sobre el final de estos hermanos gemelos, siameses, que son los que dan el nombre a esta condición de nacimiento. Bueno, la realidad es que uno de ellos, Chang, tenía problemas con el alcohol. Bebía demasiado y a pesar de la insistencia de su esposa, de su hermano Eng y de todos sus hijos, no podía abandonar la botella. De manera que un día sufrió un infarto. Entonces, el médico le ordenó reposo, un preinfarto sufrió. El médico le ordena reposo y más allá de que Eng era sano y no tenía ninguna clase de vicio, tenía que guardar reposo junto con su hermano. Una mañana, cuando Eng despierta, se encuentra con el cuerpo moribundo de su hermano Chang, ya que aparentemente durante esa noche sufrió otro infarto que finalmente acabó con su vida. ¿Qué sucedió con Eng? Te estarás preguntando. Bueno, habían llegado a un acuerdo mediante el cual se habían prometido entre los dos hermanos que el día que uno falleciera, el otro se intervendría a una operación quirúrgica para ser separado quirúrgicamente y así poder continuar con su vida. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Te estarás preguntando por qué Eng no accedió a la operación. Por la simple razón de que no llegó. Ese mismo día, horas más tarde de que Eng se despierta y ve el cadáver de su hermano al lado, realmente se impresionó tanto que falleció. La familia creyó durante muchos años que la muerte de Eng, a las pocas horas de la muerte de Chang, se debía a la impresión que le causó estar atado a un cadáver. Sin embargo, los médicos aseguran que esto no sería tan así.
Eng efectivamente habría muerto por la pérdida de sangre cuando su sistema circulatorio bombeó sangre a través de los vasos sanguíneos que le conectaban con su hermano muerto y no recibió sangre a cambio. De manera que efectivamente el corazón de Eng no pudo bombear la cantidad de sangre para 2 cuerpos y de esa manera, horas más tarde, falleció. En la actualidad, los hermanos y hermanas siameses prefieren no ser llamados de esta manera, porque la palabra siam proviene de sánscrito y significa oscuro. De manera que llamarlos hermanos siameses o hermanas siamesas, la verdad que es una manera de estigmatizarlos. Por eso prefieren llamarse vinculados o unidos al nacer. Sin embargo, la historia de Chang y Eng, hace 200 años atrás, por supuesto, estuvo lejos de ser comprendida, más bien estigmatizada. Sin embargo, con muchísima astucia y con muchísima ambición, estos 2 hermanos lograron utilizar a su propio beneficio su condición de hermanos vinculados. Espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido algo y por supuesto nos encontramos en el próximo video de Tip Histórico. Hasta la próxima. Adiós.